Muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Ciencia Procesal Penal le damos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de conversatorios a propósito de las recientes leyes 30.076 y 30.077. El día de hoy, en esta segunda jornada, vamos a continuar con el análisis de estas leyes y en específico vamos a abordar los temas relacionados a las modificatorias al Código Procesal Penal de 2004. La semana pasada estuvimos analizando las leyes que tenían incidencia en las modificatorias al Código Penal y al Código de Ejecución Penal. El día de hoy vamos a hacerlo con las relacionadas al nuevo Código Procesal Penal y para ello van a haber tres expositores. El doctor Julio César Espinosa Goyena, quien va a abordar los temas relacionados a las modificatorias de los artículos que tienen que ver con los derechos y las obligaciones del abogado defensor que han sido modificados y a la vez con la relación Ministerio Público, Policía e Investigación del Delito, en específico el rol que tiene la policía y la modificatoria que ha tenido con esa ley en el artículo 4 del título preliminar. En el caso de Alcides Chinchay, él va a continuar con esta exposición, también va a hacer incidencia y de manera especial en las modificatorias referidas a la relación Ministerio Público, Policía e Investigación del Delito, teniendo en cuenta también un aspecto importante en este rubro que es la regulación del plazo que también se está modificando en la investigación preparatoria y las diligencias preliminares también, incluyéndose un nuevo plazo como lo va a exponer en su momento Alcides. El tercer expositor es el profesor Mario Rodríguez Hurtado, que se va a incorporar a la mesa en unos momentos, está en otra actividad, y él va a tener a cargo la exposición referida al análisis de la ley 30.077, en específico la incidencia en materia procesal penal de la ley contra la criminalidad organizada. Son estas tres exposiciones, tenemos igual que la vez anterior 15 minutos por cada una de las exposiciones, al final del cual va a haber una ronda de preguntas para que ustedes puedan hacer las intervenciones respectivas. De mi parte queda tan solo hacer una presentación de manera genérica de estas leyes y a la vez servir de moderadora al momento de las preguntas a cargo de ustedes para cada uno de los profesores. En verdad, yo lo que quiero hacer es de manera muy breve lo siguiente, incidir en, a la fecha, nuestro Código Procesal Penal ya ha sufrido una serie de modificaciones, se han dado desde el año 2006 15 leyes que han tenido incidencias modificatorias al Código Procesal Penal, código modificado incluso antes de su puesta en vigencia, el 1 de julio del año 2006. Recordarán ustedes que la 28.697 se emitió en marzo de ese año, 4 meses antes de que ingrese en vigencia, y desde ese momento ha tenido una serie de modificaciones, incluyendo la incorporación de algunos artículos al nuevo ordenamiento procesal penal y la puesta en vigencia de otro grupo de paquetes de leyes, que también de artículos que ya están vigentes a nivel nacional. En este contexto, lo que viene sucediendo es que de todo este paquete de leyes, si ustedes ven, en el 2013 se han emitido ya 3 leyes, la 29.986 y estas dos que estamos analizando, la 30.076 y la 30.077. Estas dos, de manera en específico, nos traen una serie de modificaciones, 29 modificaciones en total de estas dos leyes, la 30.076, y aquí sí voy a ser muy breve o muy genérica porque no voy a entrar al análisis de aspecto de fondo, se le va a corresponder a Alcides, a Julio y a Mario en su momento, pero que sí quería incidir en esto. Han habido 29 modificaciones en estos dos grupos de leyes, de estas dos leyes, en especial la 30.076 está modificando 21 artículos en temas genéricos relacionados a la relación Ministerio Público, Policía e Investigación, el principio de oportunidad, temas de competencia, los temas relacionados al abogado defensor, que lo va a exponer Julio, la audiencia, la prisión preventiva, comparecencia, el desalojo preventivo, la terminación anticipada y el arresto provisorio. Lo propio hace la 30.077, que es la ley contra la criminalidad organizada, que modifica 8 artículos del Código Procesal Penal. Sin embargo, se han incorporado 4 artículos al nuevo Código Procesal Penal. La 30.076 incorpora el artículo 119A, que está relacionada a las audiencias, mientras que la 30.077 incorpora 3 artículos sencillos numerales.
el 231.5 referido al registro de comunicaciones, el 248 relacionado a las medidas de protección y el 341A que viene o está relacionado a las operaciones encubiertas. A la vez, ambas leyes adelantan su puesta en vigencia de 24 artículos a nivel nacional en aquellos distritos en los cuales está vigente el viejo ordenamiento. La 30.076 pone en vigencia 8 artículos, el principio de oportunidad pone en vigencia también los artículos relacionados a la confesión, el 160 y el 161, y los referidos a la prisión preventiva, que son por demás uno de los temas que ha generado cierto caos, sobre todo en los juzgados de turno, el primer día de vigencia de esta ley 30.076, así como el 311 referido al desalojo preventivo. Lo propio hace la 30.077, que pone en vigencia 16 artículos, y hay un artículo que se corrige, que es el artículo 32, que tenía, digamos, un error de tipeo, por así decirlo, en la remisión a un artículo específico del código. De lo que se puede desprender de esta regulación de ambas leyes es que en ambas, y esta sí una opinión de manera personal, no ha habido, digamos, al menos una coordinación interinstitucional de los agentes encargados de la intervención y regulación, en este caso, aunque tienen, digamos, capacidad y competencia para poder regular los aspectos relacionados al proceso penal, puntualmente el tema de gestión, y esto se ve relucir, como lo indiqué anteriormente, en el tema de la prisión preventiva puesta en vigencia desde el 20 de agosto a nivel nacional. Y de otro lado, y en palabras del propio presidente de la Corte Suprema, en la ley 30.077 es que había para él considerado que rebasaba la capacidad de la Sala Penal Nacional y que estaba originando un embotellamiento en los procesos, señalando aún que no era posible que se hubiera aprobado y se hubiera publicado esta ley cuando el Poder Judicial no tenía un presupuesto y que era una ley que evidentemente necesitaba reajustes. Entonces, viendo de esa manera, si las propias instituciones estaban de por sí ya señalando que no había un mínimo de, digamos, de coordinación para la aprobación de esa ley, sí, entonces evidencia que ha habido un problema ahí de gestión. Son 95 artículos del nuevo Código Procesal Penal que están vigentes a nivel nacional para aquellos distritos en los cuales está vigente el viejo ordenamiento, sin tener en consideración, desde luego, exceptuando los delitos relacionados a los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores del Estado, de los cuales, como bien saben, está vigente a nivel nacional, y a partir del 18 de diciembre de este año para los delitos vinculados a la ley de criminalidad organizada de la 30.077. Entonces, cada vez más nos vamos acercando a esto, y lo que al final vamos a tener es que para aquellos distritos como Lima, distintos a los delitos de corrupción, vamos a tener un mix nuevamente. Ahora, el Código de Procedimientos Penales, en el Código Procesal del 91 ya no son 22 artículos, ahora se han disminuido, son 20, porque el artículo 2 que regulaba el principio de oportunidad se ha dejado de lado, porque ahora está vigente el artículo 2 del Código del 2004, igualmente el artículo 135 que regulaba la detención preventiva, porque ahora ha ingresado en vigencia el 268 del nuevo Código Procesal Penal que regula la prisión preventiva, y los 95 artículos del nuevo Código Procesal Penal. Como ven, el panorama es bastante dinámico, por emplear un término, porque ahí hay que añadirle las leyes especiales, que también han sido modificadas, para los que aún litigamos o estamos, digamos, relacionados con la defensa o las intervenciones con el viejo Código Procesal Penal. Entonces, ese es el panorama, más aún teniendo en cuenta que en Lima el código ingresa en diciembre del próximo año, salvo que nuevamente el Ministerio de Justicia y la Secretaría Técnica pueda o vaya a prorrogar la vigencia de este código. ¿Cuál ha sido la justificación de estas leyes? Y lo que les copio ahí es textual, que son los debates que se han dado en el Congreso, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero lo que decían los congresistas en las intervenciones a propósito para justificar esta ley, dice: esta es una oportunidad de buscar la eficiencia de la justicia para controlar la delincuencia, y las experiencias están demostrando que la forma de cómo se viene haciendo la investigación preliminar está fallando.
Lo que se pretende hacer con las modificaciones no es cambiar el código, sino corregir lo que en la práctica se ha sentido como una falta de respeto institucional y aclarar que se tienen que respetar las funciones institucionales. Desde luego, este es un claro lenguaje, incluso voy a emplear un término que es utilizado por los congresistas de reivindicación policial, que por demás ha sido el factor más saltante en cada uno de los debates que he tenido oportunidad hoy día de leer alguno de ellos, que tenían en cuenta los congresistas al momento de aprobar estas leyes que se han dado recientemente. Sin embargo, la respuesta pudiera ser esta, o al menos me alineo en esta posición. La semana pasada veíamos cómo estas leyes, la 30.076 y la 30.077, aunadas a una larga lista de leyes, venían cada vez más endureciendo las penas, cada vez más limitando, restringiendo los beneficios penitenciarios, cada vez más limitando los factores relacionados al proceso penal. Nos preguntamos entonces, ¿será cierto que esa es la manera correcta de enfrentar la inseguridad ciudadana? ¿Será la manera correcta de enfrentar al crimen organizado? Cito aquí a Lucía Dahmer, y en verdad sí. Dice, el área de la seguridad ciudadana es una de las más abandonadas en términos de reformas de verdad. El fenómeno del crimen no se resuelve ni con castigos más fuertes, ni con mayores cárceles, ni con más policías, sino que hay raíces sociales que permiten estos niveles de violencia y criminalidad. Y en efecto, quizás no estamos enfocando de manera correcta en una línea de política criminal acertada que quizás pudiera enfocarse. Ojo, no estoy en contra totalmente de las modificaciones, me parece que sí hay temas muy favorables, sobre todo en el adelantamiento de ciertas normas del Código Procesal Penal que considero que sí le hacen bien al proceso. Sí estoy en contra de aquellas que endurecen el sistema penal y que van en una línea de populismo penal que quizás a la larga le vaya a hacer mucho daño a nuestro sistema, y esperemos no estar cada vez tropezando y estar dando enmiendas a leyes o a la normatividad procesal, o quizás enmiendas al ordenamiento constitucional, como es una de las propuestas que también está en debate en el Congreso, que está proponiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y funcionarios, entre otros. Entonces, dentro de ese contexto es que surgen estas leyes, la 30.076 y la 30.077. Les he querido pintar, digamos, de manera muy breve y de manera muy genérica cómo es que se dieron estas leyes, o cómo es, digamos, que se está desencadenando cada vez más modificaciones al código, incorporaciones de nuevos artículos y adelantamiento en vigencia también del nuevo ordenamiento procesal penal a aquellos sitios en los cuales no está vigente en su totalidad. De esta manera voy a dar pase a Julio César Espinosa, que va a tener a su cargo la primera exposición. El tema, como lo mencioné, él va a exponer dos temas puntuales: la relación Ministerio Público, Policía de Investigación del Delito, en específico el rol de la policía y del Ministerio Público, y como segundo tema va a exponer las obligaciones y derechos del abogado defensor en las recientes modificatorias al 84 y al 85 del Código Procesal Penal. Buenas noches con todos los presentes. Saludo a todos los colegas y magistrados que se encuentran acá presentes. Siempre es una oportunidad interesante que nos da el Instituto para intercambiar algunas ideas y comentar cosas que quizás la vorágine de este proceso de cambios no nos permite detenidamente reflexionar, y entonces hay por lo menos un espacio interesante para comentar algunas cosas, aunque siempre el tiempo va a ser limitado para la cantidad de cuestiones que demanda comentar, si es que ello fuera posible, todo este proceso de cambio. Una primera pregunta que yo me hacía era si todo este proceso de cambio era o no necesario. Y por supuesto que la respuesta es afirmativa, ¿no? Desde mi perspectiva, y en una línea de mirar con una visión crítica, todo proceso de reforma implica, se sabe, diferentes fases: la fase de proyección, la fase de discusión parlamentaria, la fase ya de aplicación e implementación en sí misma, y luego una fase de retroalimentación que explica ya hace bastante tiempo Alberto Binder, diferentes
los que tiene sobre la materia. Y entonces la fase de retroalimentación, obviamente, de una mirada crítica en base a la experiencia misma, en lo que implica la contrastación de un programa legislativo como es el código, como es el nuevo modelo, demanda, por cierto, identificar cuáles son las falencias, defectos vacíos que tiene este instrumento de 566 artículos. Y entonces, luego de 7 años de vigencia y de intensa experiencia en todo nuestro país, bueno, en casi todo nuestro país, ¿no? Y de discusiones también muy fructíferas en algunos casos bastante, digamos, antagónicas en las posiciones, se refleja que en efecto, pues, la ley es imperfecta y hay una serie de cuestiones no tanto formales, sino cuestiones realmente estructurales del proceso que merecen una revisión, un replanteamiento por parte del operador jurídico y obviamente del legislador. El tema entonces pasaba, creo yo, como en todo un proceso de reforma serio, pasaba por identificar cuáles son esas necesidades, ¿no? Y cómo llevar adelante un proceso de reformulación de un instrumento tan importante como el nuevo Código Procesal Penal. Y entonces nos preguntamos quiénes son los que han construido, cómo se ha gestado este proceso de normas tan complejas, tan fragmentarias, y la respuesta, ya ustedes la conocen, es en realidad desalentadora, ¿no? Porque este paquete normativo, en su gran mayoría, salvo algunas normas por allí que podemos luego comentarlas, pero en su gran mayoría reflejan, como siempre, una intención coyunturalista de dar una respuesta simbólica a partir de la ley a problemas que trascienden a lo meramente normativo, ¿no? Y como decíamos, en una oportunidad, lamentablemente en nuestro país, el legislador piensa que todas las respuestas y soluciones las va a dar la norma positiva, ¿no? Creemos que todo está en la llave mágica o maestra que da la ley, y consideramos que la ley es, pues, la que resuelve absolutamente todos los problemas, ¿no? Imaginemos que inclusive, como comentábamos en una oportunidad, existen leyes para todo. Tenemos yo tengo registradas algo de 23 leyes modificatorias desde antes de la vigencia del Código Procesal Penal. Tenemos en realidad leyes para todo, ¿no? Inclusive hay una ley que dice cómo se debe hacer una ley, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que se denomina la Ley de Sistematización Legislativa, una ley que se creó en la década pasada, que dice, aprobada por el Congreso, y que indica cuáles deben ser las partes y estructura de una ley, ¿no? Y lo irónico es porque muchos legisladores inclusive la desconocen, ¿no? Pero lo cierto es que eso que parece un trabalenguas o una ironía es una realidad, ¿no? Y en ese contexto, a partir de una visión que, como Mayer diría, neopunitivista, surge un conjunto de herramientas que se vinieron discutiendo, es cierto, ya hace más de un año, ¿no? Todos conocíamos como diferentes proyectos que desde el Ministerio de Justicia se venían gestando, ya con serias críticas de parte de diferentes sectores e instituciones, al final fueron tomando cuerpo y a partir de la propia intención del Ejecutivo de incorporar un paquete con un objetivo central: no hacer del proceso penal algo más eficiente, no reforzar las bases del nuevo modelo procesal penal, sino fundamentalmente dar una respuesta eminentemente política, que es la que se ha presentado en estas dos normas. Entonces, una visión de ese sentido, una visión empobrecida de lo que significa un proceso de retroalimentación de la legislación, la que ha precedido a este proceso de cambio, y explica por qué muchas de las modificaciones que se han planteado, muchas de ellas realmente cosméticas, muchas de ellas innecesarias, y por el contrario, varias otras que estaban en la agenda de todos los operadores de justicia
sencillamente han sido ignoradas por el legislador, ¿no? Había cosas más trascendentes que se debían o se podían haber modificado a través de una legislación como esta. Pues por supuesto que sí, había cosas mucho más urgentes que debieron haber merecido una respuesta legislativa. No pongo solamente uno o dos ejemplos, ¿no? Si se habla, por ejemplo, de el plazo de la investigación preparatoria, creo que el CIES va a abordar ese tema. Solamente recuerdo el gran problema que tienen los fiscales, ¿no? El plazo de la investigación preliminar y la regulación del famoso artículo 334, ¿no? ¿Cuál es el plazo máximo en fase preliminar que el fiscal puede disponer para casos que revisan cierta complejidad más allá del plazo básico que es de 20 días? Pues el legislador tuvo acá la gran oportunidad de dar una precisión y factores, o inclusive establecer pautas de carácter cuantitativo para fijar un límite temporal a esta cuestión tan trascendente para la fiscalía, ¿no? Y no lo hizo, solamente se limitó a modificar que el plazo básico de 20 días se convierta ahora en 60 días, pero allí no radicaba el problema que tenemos desde el año 2007, que empieza esto con la sentencia de casación 02-2008, que todos recordarán, impulsada por la propia Fiscalía, es que no sabíamos cuál es ese plazo máximo que la Fiscalía debe adoptar en la fase preliminar. Hubieron propuestas legislativas muy concretas sobre el particular, pero el legislador en realidad consideró que es un intrascendente. Quizás lo más seguro es que ignoraba esta cuestión, ¿no? Todos sabemos también que esta cuestión intentó ser resuelta por la reciente sentencia de casación 318 del año 2011, ¿no? Una sentencia de casación que es una suerte de interpretación de la sentencia 0208, sentencia propuesta, digamos, generada a raíz de un recurso de casación que se planteó por una Fiscalía Superior del Distrito Judicial de acá de Lima, y si la memoria no me es infiel, suscrita por la doctora Fanny Goñi, acá presente. Interesante planteamiento, pero como siempre, ¿no? Las imprecisiones, las dificultades que genera resolver esto a través de la jurisprudencia, ya así es, seguramente analizará esto con mayor precisión. Pero en conclusión, les estoy poniendo solamente un ejemplo de cómo hay cuestiones que el legislador debió realmente abordar. Otro tema que ni siquiera los acuerdos plenarios o las sentencias casatorias han resuelto: el tema de la inadmisibilidad del recurso de apelación de autos por inconcurrencia del apelante, ¿no? Cuando se trata de autos, no de sentencias. Es otra cuestión de intenso debate, de intensa confrontación en la jurisprudencia regional y local en nuestro país, que tampoco ha merecido una respuesta legislativa. Y así como ellos, hubo, y yo puedo asegurar que diferentes instituciones, juristas, instituciones del propio sistema de justicia penal, con la experiencia que genera estos 7 años, han hecho propuestas muy, muy válidas, que sencillamente no han sido tenidas en cuenta, y que eran propuestas basadas en la experiencia, no en la oportunidad política que es la que ha primado en esta modificación. Pero esa es una, entonces, primera reflexión. Ya entrando a los dos o tres temas que quiero comentar. Acerca del rol de la policía, artículo 4 del título preliminar, luego el artículo 67. ¿Para qué se modifica el artículo 4? Fundamentalmente para agregar 2 o 3 frases acerca de que el Ministerio Público conduce la investigación y dice la norma decidida y proactivamente en defensa de la sociedad. Un poco la incorporación, la gran modificación que se tiene. Incorporar un término que haga que a partir de una modificación legal el Ministerio Público
desarrolle su actividad con estas características, ¿no? Y luego dice que el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos. ¿Cuál es la explicación para incorporar estas cuestiones en realidad sobreentendidas, estas declaraciones en realidad innecesarias, porque está claro que quien dirige, quien conduce es el que tiene el liderazgo en un proceso de investigación que obviamente tiene el control y la decisión? Y numeral 4, de incorporar la referencia a tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional. Pues detrás de esto creo yo que persiste, como siempre, la insistencia de la Policía Nacional para procurar restarle, para procurar intentar que la Fiscalía pueda reducir los espacios y el espectro de poder que con el nuevo modelo procesal penal asumió, por lo menos normativamente, y que en la experiencia ha ido poco a poco ganando, pero que no ha merecido, creo yo, una suficiente concreción en la norma. La intención de la policía, todos la conocemos, desde la promulgación del Código en 2004 fue inclusive evitar que el Poder Ejecutivo entonces, o sea, estamos hablando de julio del año 2004, hubo inclusive una propuesta concreta y formal para que el Poder Ejecutivo no promulgara el Código generado por la propia Policía Nacional, pero esto no se concretó, y entonces la intención de la policía a través de proyectos, no solamente como este, sino proyectos anteriores. Recuerden ustedes el proyecto que durante la gestión en el gobierno aprista de Mercedes Cabanillas planteó la policía de manera muy agresiva. Finalmente no han sido recogidos, no han tenido asidero, pero se evidencia que la policía está siempre en la línea de poco poner en seria cuestión el modelo de dirección fiscal en la investigación del delito. Y sobre esta cuestión, más allá de estas cuestiones puramente cosméticas, en realidad, como escribía Mayer, al hablar acerca de las funciones y disfunciones del Ministerio Público en el contexto de la reforma, diríamos y repetiríamos, señalando que más importante que tratarnos en una discusión acerca de quién dirige la investigación del delito, es mucho más funcional analizar y problematizar acerca de qué controles se establecen en una investigación en la que el Ministerio Público asume poderes interesantes y cada vez en la experiencia y la práctica más intensos, que están en la norma, pero que en la vida diaria se empiezan a ganar y se empiezan a asumir. Esto no se percibe en la norma, salvo un aspecto, salvo una cuestión que pareciera que queda un poquito desapercibida y quiero llamar la atención. Todas estas modificaciones, artículo 4, 67 y siguientes, acerca de la relación policía y fiscal, son realmente cosméticas, salvo una que tiene que ver con el tema del agente encubierto, que está ya en la ley 377. La norma referida al agente encubierto, que está en el artículo 341, introduce un elemento interesante que sí implica un factor mayor, como se diría actualmente, empoderamiento, para utilizar un término de moda, empoderamiento de la Fiscalía en relación a la policía. La labor y el procedimiento del agente encubierto es una labor básicamente de corte policial, con la legislación anterior, o sea, con el texto anterior que regulaba esta institución, se realizaba y se ejecutaba fundamentalmente por la policía. Y el aspecto más sensible, más delicado y mayor reserva en el procedimiento del agente encubierto era la identidad que se le encargaba al agente.
y el control de quien realizaba tal labor. En el texto, en el 341, antes de la modificación que estamos comentando, se indicaba bien claro que la identidad supuesta, o sea, del agente, será otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. Y este es un texto que, por cierto, fue modificado en el año 2007. El 341, la versión originaria del año 2004, fue modificada en el año 2007, en enero, a partir de la ley 28.950, y entonces esta última modificación, esta norma, que es la ley 377, sería la segunda modificación, la tercera versión de este texto. Pero aquí sí, un dato interesante, ¿no? Que según se conoce fue promovido, fue planteado por la propia Fiscalía, ¿no? La Fiscalía está acá sí asumiendo un poder interesante, ¿no? Porque establece esta norma que ya la policía no va a tener el control ni la dirección en la definición de la identidad del funcionario que se va a encargar de llevar adelante por ejecutar esta operación. Y entonces esto pareciera que la policía no lo ha dado o ha pasado inadvertida, esta modificación para la policía en medio de tanta complejidad, porque esto sí implica un cambio interesante en esta distribución de cuotas de poder que se va a pretender a partir de esta nueva configuración normativa. En lo que respecta al rol del abogado defensor, hay dos normas que han sido objeto de modificación, el artículo 84 y el artículo 85. ¿Cuál ha sido la modificación o la finalidad de este cambio? ¿O qué cosa ha generado esta nueva redacción del texto? Específicamente estamos hablando del último párrafo del artículo 84 y las modificaciones en los incisos 3, 4, 5 y 6 del 85. El problema que acá se ha intentado resolver tenía que ver con la inconcurrencia de los abogados, de los defensores y la frustración constante de audiencias consecutivas, no solamente en juicio de las audiencias preliminares en los diferentes distritos judiciales. Y este sí era un problema muy concreto que se venía identificando por lo menos en los últimos 3 años. Y entonces el código lo que hace, el texto originario del código tenía una norma que establecía en su regla original, en el artículo 84, algunas reglas, derechos y pautas para la asistencia del abogado defensor, pero que no eran explícitas en señalar cuáles eran las posibles sanciones o las posibles respuestas que debería dar el ordenamiento cuando el abogado de manera maliciosa perturbe, dilate o no concurra a las audiencias. Entonces lo que hace la norma en el último párrafo es incorporar esta regla que dice: el abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios que entorpezcan el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Esta regla en realidad es eminentemente declarativa, ¿no? Está clarísimo que por regla el principio de lealtad y buena fe procesal que está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está en el Código Procesal Civil, es evidente que esta pauta es enunciativa, declarativa, no genera un cambio importante, ¿no? Sin embargo, en el artículo siguiente, en el artículo 85, se establece ya una pauta de cambio un poco más concreta, ¿no? Se dice: si el defensor no asiste injustificadamente a la audiencia para la que es citado y esta no tiene el carácter inaplazable, el procesado será requerido, ¿no?, para que durante el término de 24 horas designe el reemplazante, ¿no?, reprogramándose la diligencia por única vez. ¿Cuál es la modificación? ¿Cuál es el cambio que se produce entonces en el artículo 85? Es que el texto anterior, el texto de la versión originaria, decía que si el defensor no asiste injustificadamente a 2 diligencias,
O sea, le daba la oportunidad al abogado, si tenía una estrategia dilatoria, de frustrar 2 veces las audiencias y recién ahí merecer una respuesta sancionatoria o correctora de parte del juez. Pues acá se establece que por única vez, ¿no? Se dice bien clara en la parte final del numeral 2, reprogramándose la diligencia por única vez. Y esto sí nos parece correcto, esto nos parece acertado. Lo que no nos parece razonable es que la norma introduzca una distinción entre diligencias de carácter inaplazable y entonces implícitamente nos está diciendo que hay diligencias que son de carácter aplazable, ¿no? O sea, podemos distinguir, según esta modificación, que hay audiencias o hay diligencias, por ejemplo, en una actuación de prueba anticipada, en un acto de prueba o un acto de inspección, por poner un acto de investigación fiscal, que sí admiten reprogramación, que pueden ser aplazadas cuando la norma no establece ello. Más allá de lo que en realidad diga el 142, que dice que las actuaciones procesales se practican puntualmente y en el día y horas señalados sin admitirse dilación, que es norma expresa del 142. Creo que comete un error el legislador cuando hace esta clasificación, porque está generando, pues, le está dando la herramienta a los usuarios, las partes, para poder establecer que, bueno, hay diligencias que sí pueden aplazarse y entonces la celeridad, la eficacia en el control que debe tener el juez de las diligencias, que de él dependa, tipo audiencias, o del propio fiscal, pues no va a tener el resultado que se esperaba resolver a partir de esta norma. Luego de ello, creo que es también una cuestión que no me convence con claridad, establecer un sistema de sanciones por remisión al artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A partir de esta nueva redacción, la Ley Orgánica del Poder Judicial está vigente. Cuando era implícita que este catálogo de sanciones que están en la Ley Orgánica rigieron desde mucho antes de que estuviera vigente el nuevo Código Procesal Penal, pero además a partir de una prescripción que tiene siempre una vocación sancionatoria para el abogado, sin precisar algunas otras posibilidades que existen, que se presentan y que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha estado regulando, aunque contradictoriamente, pero ha estado regulando. Quiero explicarme poniendo un caso muy concreto que también es bastante conocido: la inasistencia del abogado defensor. ¿Por qué se habla solamente de la inasistencia del abogado defensor a una diligencia y no se tiene una visión mucho más igualitaria del proceso y hablar también de la inasistencia de las otras partes del proceso? Porque las diligencias no solamente se frustran, no solamente se dejan de realizar porque el defensor público privado no esté presente. Han habido casos en que no se realizan las diligencias por inasistencia del abogado de la parte agraviada o inclusive por inasistencia de la propia fiscalía. Y hay consecuencias que ello trae consigo para el proceso, pero eso no se regula, repito, con un sentido de igualdad, ¿no? Y pongo un ejemplo. Si hablamos de inasistencias a diligencias o actuaciones procesales, a nivel de la Corte Suprema hay una regla muy clara según la cual la inconcurrencia de las partes a la audiencia de casación determina la inadmisibilidad del recurso. Si el que interpone el recurso no asiste, entonces el recurso de casación no genera, el tribunal no dicta sentencia. Este es el artículo 431. Ha habido varios casos ya en la Corte Suprema en los que es el abogado defensor el que no ha concurrido y no ha justificado. Y entonces la Corte Suprema no ha dictado la ejecutoria que corresponde
y entonces la casación como tal no ha cumplido su finalidad. Pero han habido otras en las que el Ministerio Público no ha concurrido y no ha asistido, generando la misma consecuencia, ¿no? O sea, la imposibilidad de que el Tribunal Supremo dicte una ejecutoria en un caso que se considera con interés casacional. ¿Y cuál ha sido la respuesta que ha dado la Corte Suprema en estos casos? Fíjense, la propia Sala Permanente. La Sala Permanente de la Corte Suprema en el año 2010 ha tenido dos criterios sobre esta cuestión particular. En un principio, ha sostenido que la no concurrencia a audiencias como esta equivale o debe interpretarse como el desistimiento del recurrente a una audiencia. Interpuso el recurso, no va a la audiencia, debemos entender que el Ministerio Público o el defensor ya no sostienen su pretensión o voluntad y nada más. Se declaró inadmisible el recurso, ejemplo, casación 13-2009 o casación 30-2010. Pero en otros casos, por ejemplo, la resolución auto de casación 25-2009 de Tacna, lo que dijo la Corte Suprema es que la inconcurrencia del abogado defensor debe ser sancionada con el pago de costas por inconcurrencias. Es decir, no se aplicaba la misma regla de desistimiento recursal, digamos, tácita, sino que se imponía una respuesta ya sancionadora. Y entonces esta doble, digamos, perspectiva o criterio que manejaba la Corte Suprema permanece abierta ahí por su propia jurisprudencia, es algo que tampoco ha sido percibido por el legislador. Hace cerca de 2 años esta cuestión se discutió en cerca de 2 eventos importantes, los propios jueces supremos, y los propios jueces supremos, el propio César San Martín, reconoció que, por ejemplo, este 431 tenía que ser modificado, que la Corte Suprema tenía ya varios casos en los que las ejecutorias que ya estaban ya proyectadas no se podían discutir, y menos dictar. ¿Por qué? Porque era una camisa de fuerza y que la vía jurisprudencial no les permitía a ellos, la interpretación les permitía dictar una ejecutoria cuando, por ejemplo, el defensor o el procurador o el fiscal no concurría a la audiencia, porque tenían que aplicar de manera inevitable el 431. Entonces dijeron y plantearon: no hay otra alternativa que modificar la norma, que cambiar la norma para establecer que excepcionalmente la inconcurrencia, por ejemplo, en el recurso de casación, del abogado defensor, a veces por negligente, o inclusive del Ministerio Público, por alguna razón quizás institucional, no puede frustrar la continuación del acto procesal y la facultad que se le debe dar a la Corte Suprema para finalmente dictar ejecutorias en este caso, ¿no? Nada de esto ha sido tenido presente, nada de esto ha sido tenido en cuenta por el legislador, y son cuestiones entonces que merecen una mayor reflexión, pero que al final de cuentas ocurren, mejor dicho, se desaprovechan estas grandes oportunidades que se presentan, porque no hay pues una visión sistemática, una visión ordenada de cómo llevar adelante este proceso de cambio, ¿no? Y lamentablemente, pues, haciendo una comisión especial de implementación donde están sentadas todas las instituciones que representan a los operadores de la justicia, que son los que debieron haber aportado desde la experiencia este conjunto de problemas que merecen y demandan aún hoy respuestas del legislador, no han sido ni siquiera tenidas en cuenta de manera
oportuna y este tipo de cuestiones son las que se van a seguir presentando. Esto entonces como algunos comentarios y en todo caso quedamos luego a las demás intervenciones. Está a cargo del profesor Alcides Chinchay y le damos la bienvenida también al profesor Mario Rodríguez. Buenas noches con todos. Para mí es muy grato estar aquí en San Marcos, donde he hecho mis posgrados, para conversar con ustedes acerca de esta modificación normativa. Voy a tratar de ceñirme el tiempo, que va a ser un poco difícil debido al extenso, pero haremos el intento. Bien, sobre el artículo 65 hay, en la misma línea que Julio nos ha dicho, de cambios cosméticos, hay sin duda un cambio cosmético. Fíjense la sumilla, decía la investigación del delito, era la sumilla del 65, ahora es la investigación del delito destinada a ejercer la acción penal. Y aquí parece que, por lo menos en mi opinión, hay una, no solamente cosmética, ¿no? Hay algo medio peligroso. Y es que en realidad la investigación del delito no puede tener otro fin que ejercitar la acción penal. Recordemos que para sustentar que el procesado no es responsable no se necesita hacer ninguna investigación, toda vez que hay una presunción de inocencia, ¿no? Entonces, la única finalidad que puede tener una investigación es tratar de demostrar que el procesado es responsable, no puede ser lo contrario. En cuanto al inciso 1, que es, como pueden ver ustedes en rojo, lo que está añadido, ¿no? Que se establece un deber de cooperación, realmente dos cosas. Lo primero es que cooperación a nivel institucional ya está establecido. En el artículo 69 hay instrucciones para coordinación y en el artículo 333 también hay un tema de coordinación. Lo que sucede es que se puede hablar de coordinación en un plano, como pongo aquí, institucional. O sea, el Ministerio Público y la Policía Nacional Perú, sin duda alguna, deben coordinar. Pero ya en el tema caso a caso, ¿no? O sea, cuando un fiscal en concreto está junto con un equipo policial investigando un hecho delictivo concreto, allí no tiene por qué haber ninguna coordinación. Ahí lo que hay es una relación vertical, ¿cierto? Y lo dice la Constitución, 159, inciso 4. Es más, algunas otras modificaciones dadas por la 30.076 inciden en eso, como lo vamos a ver a continuación, inciden que la relación es vertical. Entonces, acá parece que lo que se ha querido hacer es lo que tanto anhelan nuestros queridos amigos de la Policía Nacional, que es establecer un plano horizontal, donde nadie le manda a nadie, nadie da órdenes a nadie, sino que simplemente coordinamos. Un poco haciendo la comparación, parece ser que quisieran hacer algo así como un matrimonio, ¿no? En el sentido del Código Civil de 1984, a diferencia del matrimonio en el Código Civil del 36, donde había pues un cabeza de familia que era el esposo, ¿cierto? Entonces la señora esposa solamente tenía que obedecer y decir chichino. En cambio, el Código Civil del 84 estableció una suerte de monarquía espartana, ¿no? Como ustedes saben, Esparta tenía dos reyes a la vez, ¿no? Y ninguno de ellos era mayor que el otro, entonces las decisiones las tenían que tomar los dos colegiadamente. Igual también el régimen originario de la República Romana, que eran dos cónsules, ¿no? También dos, igual que en Esparta, y los dos con el mismo rango, y ninguno de ellos podía darle órdenes al otro, ¿no? O sea, para que saliera un acto del Poder Ejecutivo Romano en la República, los dos tenían que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, parece ser que esto de cooperar, ¿no es cierto?, de forma conjunta, quiere apuntar a eso, ¿no? Ese viejo anhelo policial de que policía y fiscalía estén igual a igual. Repito, no solamente no puede ser por mandato de la Constitución, sino que además incluso algunas modificaciones hechas aquí lo remarcan. Por ejemplo, el inciso 2. Pero acá el inciso 2 por interpretación histórica, ¿no? Ya sabemos que la interpretación histórica lo que quiere decir es que vemos un poco la evolución de los cambios normativos y de esa evolución sacamos una tendencia, ¿no? Una voluntad del legislador a propósito de la permanencia, modificación o cambio de una norma, ¿no? Entonces, si realmente se hubiese querido hacer el plano horizontal, entonces se hubiera modificado el inciso 2, porque uno de los anhelos
policiales plasmados en este proyecto al que Yuli hizo referencia, el proyecto de Meche Cabanillas. Ahí se quería decir que la intervención policial era necesaria. O sea, que el fiscal no puede hacer investigación por sí mismo, necesariamente tiene que convocar a la policía para esos efectos. Sin embargo, habiendo eso girado en un proyecto, habiendo sido eso expresión de un interés en la institución policial, bueno, el inciso 2, al no ser modificado, ¿no?, por interpretación histórica, refuerza ese rol, ¿no es cierto? Aquí está entre comillas, si correspondiere, y está la disyuntiva o, ¿no? Entonces, o dispondrá que les haga la policía. Entonces, la intervención de la policía es eventual, o sea, puede suceder como puede no suceder. Igual, también en el inciso 3, ¿no es cierto? Y aquí por dos cosas. Cuando ordene, ¿no? Dice cuando, en las dos versiones, nos habla también de una eventualidad, ¿no? Si es que, por la aventura de Dios, el fiscal decide, si es que decide, que la policía intervenga, bueno, entonces en ese caso, ¿no? Lo cual quiere decir que no necesariamente, no necesariamente tiene que intervenir la policía. Y lo segundo es también mantener, precisará su objeto, ¿no? Precisar el objeto de la investigación es, sin duda alguna, algo que, al haberse mantenido la modificación, nos refuerza la interpretación. Disculpen ustedes que hable desde mi institución, no voy a hablar de la pertenencia, del cuarto inciso 2 del título preliminar, ¿no es cierto? Que incluso se ha mantenido con la modificación del 30.076. ¿No? Dice, con esta finalidad, la Fiscalía conduce y controla jurídicamente los actos de investigación. Y sobre esto, ya sabemos, ha habido dos interpretaciones. Para la policía, el adverbio jurídicamente se aplica a los verbos, controla y conduce. Para la Fiscalía, no. Jurídicamente se aplica solo a controla. Conduce simplemente a secas, conduce. Y bueno, parece ser que por interpretación histórica eso se ratifica, ¿no? Precisar el objeto de la investigación, eso lo dice el fiscal, ¿no? No se hace, digamos, en un acto en comandita, como los reyes espartanos o los cónsules romanos entre los dos. No, yo, fiscal, decido cuál es el objeto de la investigación. Igual, aquí en verde tienen ustedes temas cosméticos, ¿cierto? Antes decía, corresponde al fiscal decidir, ahora sí dice el fiscal decide. Bueno, esta cosmética más bien incide en lo que ya he señalado, ¿no es cierto? El rol, digamos, conductor del fiscal, ¿no? O sea, ya no es solamente que le corresponde decidir, ¿no? De hecho, decide, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que decide nuestro amigo el fiscal? Pautas, técnicas, medios y estrategia. Entonces, aunándolo al inciso anterior, ¿no es cierto? Yo, fiscal, decido el objeto, la estrategia, las pautas, las técnicas y los medios. Entonces, una vez más, volvemos a incidir en la interpretación fiscal del cuarto inciso 2, ¿no? Un ser humano que decide el objeto, la estrategia, las pautas, las técnicas y los medios, no está, como dicen nuestros queridos amigos de la policía, conduciendo jurídicamente la investigación. No, está conduciendo la investigación. Así de sencillo. No hay, en mi opinión, otra alternativa. Y tal es así que el añadido semicosmético que se le ha dado en el inciso 4, la policía brinda sus recomendaciones a tal efecto. Recomendaciones. O sea, no es para nada algo vinculante. O sea, se mantiene, ¿no es cierto?, el rol conductor del Ministerio Público. El inciso 5 es un añadido, no estaba antes. Tiene una frase misteriosa, dice que tiene que observar el principio de legalidad. ¿Qué cosas nos han querido decir con deben observar el principio de legalidad? Ya sabemos, estrictamente hablando, principio de legalidad procesal es la necesidad de la persecución, ¿no? O sea, donde se descubren elementos que tienen visos razonables de un delito, allí se tiene que hacer la investigación, ¿no? No es optativo. O tal vez, por el contexto, lo que nos han querido decir es más bien respeto a los derechos y al debido proceso, probablemente, pero bueno, eso no es en estricto principio de legalidad. Y lo otro, más bien, debería estar en el decreto legislativo 958, ¿no es cierto?, que es el decreto legislativo que regula la implementación. No tiene mucho sentido que eso de que hagan programas conjuntos de capacitación esté en el 957, ¿no?, que un código procesal se fija más en la situación de los distintos interventores y no tanto en cómo se preparan para intervenir, ¿no es cierto? Eso es una norma de implementación y adecuación, pero no es, digamos, propiamente una norma procesal.
no hay cambios en la sumida del 67. Acá también hay un cambio cosmético, ¿no es cierto? Dice la Policía Nacional, en su función de investigación, y ahora dice la Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones. Bueno, la redacción originaria daba a entender que la policía tiene varias funciones, y una de ellas es investigar. Entonces, cuando da la casualidad que va a ejercer la función de investigación, entonces pasa lo del 67, inciso 1. La segunda redacción da a entender que la única función de la policía es investigar, ¿no? Pero no es así, pues ya sabemos por mandato del artículo 166 de la Constitución que la Policía Nacional tiene un kilo de funciones, ¿no? Tiene varias funciones, y digo un kilo porque ahí estamos presentes, si no diría 2 kilos de funciones. Entonces, en realidad el cambio pasa a ser, como ha dicho Julio, meramente cosmético, ¿no? O sea, no hay ninguna trascendencia en el tema. También, el inciso 2, al permanecer el mismo texto, por interpretación histórica, entonces refuerza la voluntad. O sea, si hubiera sido voluntad del legislador acoger el reclamo policial de horizontalidad, se hubiera modificado el inciso 2. Entonces, al no haber modificado, entonces la cosa parece ser reforzada, ¿no? En ese sentido, la inacción sí tiene un significado, ¿no? Bien, el 160 para la confesión. La confesión, también un cambio cosmético. Decía admisión por el imputado, decía la versión original, y también aparece otra vez la frase por el imputado, pero solamente en otro lugar. Entonces, ¿qué sentido? Realmente tiene sentido haber modificado el inciso solamente para cambiar de lugar. Pero más allá de eso, por estas definiciones que da el diccionario de la Real Academia, que da 7 definiciones de qué cosa es confesión, 3 de ellas se refieren a nuestra materia, las otras 3 se refieren a la confesión en el sentido religioso, y todas ellas hablan de una autoexpresión, ¿no? O sea, yo expreso lo que sé, lo que está dentro de mi entorno. En ese sentido, por el imputado parece ser irrelevante en ambos, ¿no? En la redacción originaria y en la nueva redacción. Siempre para hacer confesión es cuestión de lo que yo sé, de lo que yo he hecho, ¿no? Yo no puedo confesar lo que otro ha hecho, eso no sería una confesión. Salvo que haya habido alguna malinterpretación, ¿no? Pero por lo que hemos podido ver de los debates de la Comisión de Justicia y del Pleno, nadie ha expuesto ni exposición de motivos de los 60 proyectos que están detrás de la 30.076 y de la 30.077, hasta donde he podido leer ese abundante fárrago. Nadie se ha quejado de que por ahí pues algún operador, ¿no es cierto?, interpretó que confesión era echarle la culpa a otro, ¿no? Hasta donde yo sé. Entonces, si no es así, parece que no tenía mucho sentido. El tema sí es interesante sobre, no sé si podemos poner la completa. El tema sí es interesante porque se ha retirado el requisito de que el juez o el fiscal deben estar presentes, ¿no es cierto? Y la sinceridad y espontaneidad eran antes un requisito de eficacia, ahora pasa a ser un requisito de validez, ¿no? Entonces, otro requisito de validez era, pues, ¿no es cierto?, la presencia del fiscal y del juez, y eso sí realmente llama la atención. ¿Qué nos han querido decir con eso? Que una confesión hecha de la policía tiene el mismo valor que hecha si no está el fiscal o si no está el juez, ¿es eso? Pero si es que nuestros queridos amigos policías han querido pugnar por eso, al retirar la presencia del juez o del fiscal como requisito de validez, debo decir, al menos por mi experiencia, ahí les tengo que cantar el bolero de Luis Miguel, no sé tú, pero yo, en mi experiencia en el código, he visto así con lágrimas en los ojos cómo es que una confesión, ¿no es cierto?, hecha en la comisaría con todas las firmas, sellos, huellas digitales, ¿no es cierto?, sellos redondos, sellos de postfirma y todos los vistos buenos, sabidos y por haber, nos vamos a la terminación anticipada, ¿no es cierto? Eso sobre todo pasaba los primeros meses del código, ¿no? Entonces el señor juez nos decía, bueno, señor fiscal, usted nos ha sacado a las 3 de la mañana para esta audiencia, ¿qué tiene? Bueno, tuvimos capturado al señor fulano de tal, el señor fulano de tal es el autor del delito, y lo confesaron. Entonces, por esa base, pido terminación anticipada. Entonces, nuestro amigo el juez volteaba su cabecita, 45 grados a la izquierda, y le preguntaba al señor reo, señor reo, ¿es cierto lo que ha dicho el fiscal? Y el señor reo decía, en mi vida he visto a ese fiscal. Entonces usted no he confesado nada.
¿cierto? Entonces mi hojita de papel, ¿no es cierto?, con 7 firmas, 8 sellos, 4 huellas digitales, tenía que metérmela al bolsillo, ¿no es cierto? No me servía de absolutamente nada, ¿no? Entonces, si los que han pugnado por sacar a juez y a fiscal pensando que la hoja de papel va a valer, y ahora va a valer así no está listado el juez o el fiscal, bueno, parece que habría que avisarles que eso en la práctica no funciona, ¿no? Entonces, nos queda este retiro del requisito de la presencia del juez y fiscal, nos queda pues ese gran misterio de naturaleza. ¿Qué nos habrán querido decir con eso? Bueno, el tema de la sinceridad y espontaneidad era para efectos de la rebaja, ¿no? Ahora se debe poner un requisito de validez. Fíjense, ya no es un requisito de eficiencia, es un requisito de validez, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, acá hay un grave problema, ¿no? Dice, se ha retirado hasta la parte roja, cuando la gente tenga la condición de reincidente habitual de conformidad con los artículos 46b y 46c del Código Penal. Entonces, al respecto, debo decir que esto me hace acordar mucho al último presidente del Congreso del gobierno pasado, cuyo nombre no voy a mencionar, ¿no? Entonces, este señor vino a decirnos, primicia chocherita, me acabo de dar cuenta que los reos que confiesan no es porque estén arrepentidos. Acabo de darme cuenta que confiesan solamente porque quieren un beneficio procesal. Todos los reos que confiesan porque quieren un beneficio procesal, ¿cierto? O sea, de eso se trata. Bueno, es peligroso, y en una pasantía que hicimos en Colombia el año pasado también tenían justamente ese problema, ¿no? De que justamente con quienes más se quiere trabajar y negociar con la confesión, justo a esos se les retira la posibilidad de confesión, ¿no? Entonces es sumamente peligroso porque parte de un concepto moralista de la confesión, ¿cierto? O sea, hay un delincuente bueno y hay un delincuente malo. Entonces, el delincuente bueno sí se lo premia, el delincuente malo no, ¿no es cierto? Y obviamente las razones político-criminales que justifican los beneficios criminales por confesión no pasan por esa moralidad, ¿no? Son cuestiones más técnicas que no me alcanza el tiempo para acabar de acabar. Bien, tenemos ahora el tema de la calificación. Ahí definitivamente nos han creado un problema. Se ha añadido como persona que debe ser notificada en el inciso 1 al agraviado, y se ha añadido también en el inciso 5 la posibilidad de la impugnación por parte del agraviado. En realidad, los fiscales, para notificar al agraviado y para permitir que el agraviado impugne, no necesitamos esta modificación, ¿no es cierto? Ahí usamos la teoría del legítimo interés procesal, ¿cierto? Entonces, por esa sola razón, el que era agraviado tenía ya habilitada la función de poder impugnar. Entonces, para nosotros hubiera sido la ayuda no tanto incluir al agraviado, pero repito, no necesitamos una norma para eso, sino lo que necesitamos era excluir al denunciante. En la ley orgánica del Ministerio Público y en el Código de Procedimientos Penales, artículo 3, sí había una total coherencia, porque en estas dos normas el único que podía denunciar era el agraviado, ¿cierto? Entonces, cuando el artículo 11 de la ley orgánica dice el denunciante, ¿no es cierto?, podrá impugnar en lo que se llama recurso de queja, había total coherencia, porque, repito, solo el agraviado podía denunciar. Pero nuestro 326, ya lo sabemos, ha hecho pues una política de cielos abiertos, ¿no? Cualquier ser humano puede denunciar cualquier delito de persecución pública, ¿no? Entonces ahí se ha creado pues un desfase. Entonces no era propio decir que el denunciante podía impugnar, ¿no es cierto?, la decisión fiscal de archivar, ¿no? Teóricamente nosotros tenemos que decirle a este denunciante, ¿no es cierto?, tenemos que hacer la pregunta filosófica de mi tía Maricucha: ¿qué te importa? Porque a ti no te afecta, tú no eres el agraviado, tú no eres el titular del bien jurídico afectado por el delito, ¿cierto? Bueno, sin duda alguna tenemos el tema más interesante, que es el cambio de plazo de 20 días a 60 días. Entonces, al respecto, debo señalar que también el 30.077, como Mario Pablo lo va a exponer, ha ampliado para crimen organizado el plazo de investigación preparatoria formalizada, ¿no? En el caso de organizaciones criminales esto puede durar hasta 36 meses. Los casos complejos que no sean de crimen organizado siguen siendo 8 meses, ¿cierto? Y se mantiene para el común de los delitos el plazo habitual, 120 días más 2 meses. Pero para
las diligencias preliminares tenemos 60 días. ¿Supone esto una ayuda? Sí, pero si vamos a ver un poco la duración práctica de las diligencias preliminares en el Ministerio Público, su promedio ya era superior a los 60 días, de lejos. Entonces, en realidad no nos ayuda mucho. Como dice muy bien Julio, nos hubieran ayudado mejor haciendo la precisión de lo que la Casación 2-2008, la libertad, y la preocupante Casación 318, la Casación 318-2011 Lima han señalado, ¿no? Que no puede durar, dice la 318, más de 120 días. Entonces, concluyo mencionando los casos en que ni 60 días ni 120 días nos pueden ayudar a los fiscales en cierto tipo de casos. Hubo una lamentable audiencia hace más o menos un mes en la sala permanente en que no se supo explicar por qué los fiscales necesitábamos más de 120 días, ¿no? Entonces, obviamente, si no se tiene mucha experiencia, va a ser bien difícil poder sustentarlo en la Corte Suprema. Entonces, los vocales siempre se cerraban. Pero, señor, no entiendo. O sea, si usted necesita más actos de investigación, ¿por qué no los hace, por qué no formaliza y por qué no los hace después de formalizar? ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quiere hacerlo todo usted en fase de diligencias preliminares? Y la respuesta no es que querramos hacerlo todo. Lo que sucede es que hay algunas diligencias que necesitamos hacerlas antes de formalizar para identificar al procesado. Entonces, es un caso una vez en Guaral nos pasó, en una fiesta patronal, una niña fue inducida a beber licor con varios parientes suyos y luego todos fueron a dormir la mona en la casa de la niña. Cuando se despertó la niña, había sido violada. Habían pasado la noche con ella 6 galifardos y se encontró en las prendas íntimas de ella semen. Se recogió el semen y se envió al INE. ¿Qué buscábamos nosotros? ADN. Eso nos iba a permitir saber a cuál de los 6 galifardos podríamos imputarle el delito. O sea, no era un tema que podíamos, no, formaliza nomás, ¿no es cierto? Y después, no. O sea, necesitamos para eso, para saber quién era el autor. ¿Qué nos responde Lima? No hay insumos, papá. Y bueno, de repente en diciembre vamos a hacer una, ¿no es cierto?, una adjudicación directa sin licitación. De repente, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de casos, ¿no? Definitivamente nosotros necesitamos mucho más de 120 días para formalizar. No es algo que, repito, se puede hacer posterior a formalizar. Necesitamos justamente tener esa información. Bien, entonces con esto concluyo y les agradezco su presencia. A continuación, el profesor Mario Rodríguez Hurtado va a dar su exposición respecto a la ley 30.077 sobre criminalidad organizada. Buenas noches, amigos de la Reforma, adversarios críticos y hasta enemigos también. El debate es lo esencial porque esclarece ideas y desnuda errores. Y a propósito de estas normas, que se han cocinado durante buen tiempo, más de un año posiblemente, porque es claro, la gente está harta del crimen, de la inseguridad, de la intranquilidad. Solo los abogados somos tan cabezas duras que creemos que ese reclamo y que esa exigencia es pues una tontería. Probablemente la gente ignorante nomás puede pronunciarse. No, señor. El sistema de justicia es nada sin su usuario. Y seremos unos termocéfalos, unos ultras de la peor especie si es que no escuchamos al usuario. Por supuesto, en el marco de un Estado de Derecho, por lo menos un Estado de Derecho donde todos seamos iguales ante la ley. Ya ha Estado constitucional de mucho pecho parece derecho, ¿no? Ni en Europa hay Estado constitucional, vamos a nosotros a hablar de Estado constitucional. Hablemos por lo menos de lo que es simple, Estado de Derecho, que nadie está por encima de la ley. Y eso significa no impunidad frente a crímenes atroces, sentencias justas, duras, pero legítimas, y mucho cuidado para no condenar a quien no es culpable. Eso es Estado de Derecho, por supuesto,
quitando de lado toda la legislación absurda, la legislación prejuiciosa, faccional, eso no. Pero el Estado de Derecho importa no impunidad y no sancionar a quien no es culpable. Y para eso debemos pensar en cómo poner en marcha un servicio de justicia correcto que satisfaga al usuario. Entonces, primera pregunta, ¿necesitamos normas contra el crimen organizado? Sí, las necesitamos. Y las necesitamos urgentemente. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no es una entelequia, no es una creación de los autores del derecho penal del enemigo y tantas cosas. El crimen organizado, señores, es una realidad, es una constatación que en lo empírico es evidente. Ahora, que nuestro crimen organizado tenga peculiaridades diferentes al crimen organizado europeo, norteamericano, eso es otra cosa. Nuestro crimen organizado es rupestre, artesanal, ignorante, no folclórico, pero es crimen organizado. ¿Por qué? Porque el afán de lucro y el afán de poder une voluntades, agrupa fuerzas, ideas, y si a eso le combinamos el aporte transnacional de quienes sí saben ser delincuentes organizados, mexicanos, norteamericanos, italianos, colombianos, entonces esa realidad nos impacta. No podemos negar que así como la gente está preocupada por los crímenes leves pero muy frecuentes, los arrebatos, por ejemplo, los crímenes violentos o de sangre, ¿no es cierto?, y los crímenes de corrupción, hay pues evidentemente preocupación por el trabajo del crimen organizado. Se podrá discutir el tráfico de drogas, que es un delito que está bajo observación si la persecución o la interdicción es lo correcto, pero en extorsión, en robo, en asesinato, ¿vamos a decir que hay discusión al respecto? Entonces, yo creo sinceramente que todos aquellos que dicen, no, el derecho penal del enemigo, que la garantía se ha ido por el desagüe, ya, pues, que sigan muy bien, mientras el pueblo se va por otro lado. Y la peor tontería que puede cometer un abogado es no escuchar al pueblo, bajo cartas democráticas, porque si no, lo que estamos construyendo es el caldo de cultivo para que una tiranía y una dictadura se imponga y nos lleve a todos por encuentro. ¿Por qué? Por la torpeza de no escuchar al pueblo y creer que el pueblo es estúpido porque está cansado del crimen. Claro, cuando ustedes van con sus carros, se divierten de vacaciones, ¿les gusta que los salten? ¿Les gusta que a sus hijos los puedan matar? ¿Ah? Dejemos pues de pensar como abogados y pensemos como ciudadanos y pensemos si el Estado no está en la obligación de asegurar nuestros derechos frente a cuestiones graves en el marco, repito, de la democracia y del Estado de Derecho, no como unos satanases, ¿no es cierto? Que cuando comentan a Jacobs se avientan pues ¿no? Soberbiamente, poco más, y es un satanás, un nazi, y olvidan que su funcionalismo y todo lo demás, él por lo menos lo reconoce en su marco democrático. Podemos discrepar de eso, pero mientras no se ponga contra la democracia, es una teoría que debemos discutir. No la compartamos, debemos discutir. ¿Por qué no? ¿Por qué descalificar? ¿Por qué decir que es un salvaje, un nazi, todo lo demás? Cuando tiene por lo menos reconocimiento democrático. Es que es así, entre los abogados hay demasiada soberbia, hay demasiada ignorancia revestida de conocimiento. Entonces, en principio, ¿necesitamos legislación contra el crimen organizado? Claro que la necesitamos, porque es una realidad, es un hecho empírico. Ahora, esta norma que estamos comentando, la 30.077, responde en realidad a esa aspiración, a esa orientación, a esa necesidad. Yo sostengo que no. ¿Por qué? Porque lamentablemente el legislador, una vez más, olvidándose del interés común
y olvidándose de lo que es la democracia, ha resuelto de manera faccional, o sea, con interés subalterno, con interés, digamos, discriminador, diferenciador. Pruebas al canto. Dígame, ¿qué delito grave no puede cometerse en el marco de criminalidad organizada? Piensen ustedes, cualquier delito grave, en buena cuenta, cualquier delito puede cometerse en el marco de la criminalidad organizada, como dice esta propia ley. 3 o más, con programas, distribución de tareas y todo. Eso es factible. Y entonces la pregunta es, ¿por qué esta ley nos dice que solo se considerará crimen organizado los delitos que se establecen en el artículo 3? O sea, ¿cuándo se ha visto que el crimen organizado se circunscriba solamente a este catálogo de delitos y no a cualquier delito que se comete en esas circunstancias? Miren lo que se ha excluido, ¿eh? Miren lo que se ha excluido. Si se comete organizadamente la organización de archivos de las personas, ¿no? Según esta ley, no encuadra dentro de los delitos de criminalidad organizada. Aunque seamos 20 facinerosos dedicados a organizar archivos de los datos íntimos de todas las personas, para X propósitos. Eso no forma parte del asunto. La apropiación ilícita. ¿Acaso no sabemos que la apropiación ilícita es un delito patrimonial muy frecuente? Bueno, pues, así la cometan 3 o más perfectamente organizados de acuerdo a un plan, tampoco es criminalidad organizada porque no está en el catálogo. Los delitos sexuales, menos. Solo bajo la forma de trata, y la trata no necesariamente significa que se materialicen los actos sexuales. También escapan a eso. El chantaje tampoco encuadra dentro de la criminalidad organizada según la teoría absurda del legislador de que la criminalidad organizada solo se puede dar en estos delitos. ¿Dónde está la trampa? Porque hasta ahora nos llama la atención por sentido común que como en esos delitos donde se actúa organizadamente no se incluye en esta ley. Pero ¿sabe dónde está la explicación? En que los delitos que no aparecen son los delitos de cuello y corbata, los delitos bancarios, los delitos bursátiles, los delitos financieros, los delitos de contaminación por empresas no son criminalidad organizada. Por más que se cometan a través de aparatos y sistemas, porque la ley no los considera. ¿Cómo la ven? ¿Por qué los señores banqueros, sarta de malvados, no es cierto, que en Estados Unidos han llevado a la desgracia a miles de pensionistas, que en España ha ocasionado que viejecitos se prendan fuego porque no han podido pagar las hipotecas? ¿Por qué esos caballeritos no responden por criminalidad organizada? Los tramposos defraudadores tributarios, abogados muchos de ellos, que no pagan ni un real al tesoro público, y que lo hacen con ayuda de contadores, con ayuda de banqueros, para tener paraísos fiscales. ¿Por qué ellos no responden por criminalidad organizada? Esta ley los excluye. Ahí está la trampa. Ahí está realmente la verdadera raíz. O sea, como el pueblo está harto del crimen organizado, entonces vamos pues a castigarnos a coche bomba, a panetón, a cholo jacito, ya, a la mierda, ¿no? Pero al de cuello y corbata, no, porque ¿cómo va a ser criminal organizado el que defrauda a través de la falsificación de facturas? No, ese no puede ser criminal organizado, ese es un señor criminal, pero no es criminal. Ahí está, ¿no?, la explicación de cómo es que
se pretende, ¿no? Se pretende despistarnos. ¿Es necesario combatir el crimen organizado? Sí, pues. Pero a cualquier delito y a cualquier delincuente que se valga de esas características. Porque el crimen organizado no es un delito diferente a los demás, es una metodología, una forma. Pruebas al canto. Los criminales organizados colombianos dedicados al tráfico de droga en Medellín, una manga de brutos, una manga ignorante que no tenían ni primaria, entre ellos Escobar. Y por eso, pues, las grandes joyas, los grandes autos, la ostentación, las mujeres hermosas. Pero los criminales de Medellín son los criminales organizados con talento, con maestrías en la Javeriana, ¿no? En las mejores universidades de Colombia y del mundo. No son ostentosos, no tienen amantes para no llamar la atención, son muy reservados. Los Rodríguez Orejuela, ¿no? Tan criminales como Escobar, pero con metodologías muy distintas. El mismo Berlusconi, tremendo sinvergüenza, ¿no? Y tiene el cuajo de poner en jaque a nuestros maestros, los italianos, que vienen acá a sorprendernos, que teorías y procesos y pruebas, genios, y no pueden ni meterlo a la cárcel a un infame, ¿no? Que se ha valido de todo. Ese es el derecho, pues. Ese es el derecho. Todos esos sabios, ¿qué han conseguido contra Berlusconi? Nada. Nada. Recién se está discutiendo si va a perder su curul y lo van a mandar preso porque ya lo condenaron, ¿no? A 4 años de pena privativa de libertad y ya no hay discusión. Pero como es viejito, seguramente lo mandarán a su casa, a arresto domiciliario. Miren, señores, el crimen organizado es tan malvado, tan complicado, y no es el caso que nos sorprenda que hasta la iglesia esté en el borde. El pobre Papa no ha tenido que votar a toda esa manga de miserables que manejaban el Banco del Vaticano. ¿Y qué hacía el Banco del Vaticano? Lavaba pues todo el dinero de la mafia. Recién acaban de poner en vigencia las reglas bancarias de conocer el cliente. O sea, el Vaticano, una institución que tiene más de 2000 años, más vivo que las arañas, no sabía que se podían lavar a través de esos. Entonces, solo quiero cerrar diciendo, ¿requerimos esta ley? Sí, señor, pero no somos sonsos, ¿no? Que no nos hagan tragar, no nos hagan comulgar con ruedas de molino, porque esta es una forma discriminatoria de perseguir el crimen organizado. O sea, lo de cuello y corbata, no, con eso no me meto a cuidado, solo con la reina del oro de Madre de Dios, con como digo, cholo casito. Con eso, porque total, son cholos, indios, emergentes, eso sí, látigo. Pero es, ¿no? El mucamo de la transnacional, ahí se no lo toca. No vaya a ser. No vaya a ser que me salga chueco. Por eso que no está en defraudación tributaria. Cuando en el Perú, la defraudación tributaria es lo más común y corriente. Y organizadamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque ustedes bien saben, se usan las facturas falsas para hacer valer el IGB. ¿Y quién hace eso? Empresas montadas, ¿no? De una universidad muy prestigiosa, había un sinvergüenza que llevaba practicantes, los hacía formar, ¿no? Empresas, y a los pobres muchachos les hacía girar facturas falsas para que sus usuarios, ¿no? Puedan descontar el IGB. Así es. Por eso entonces digo y señalo, es correcto, hay que aplicar normas, porque el código además no hacía esa diferencia. El modelo del código para reprimir y para procesar el crimen organizado ya no hace distingo que solo estos delitos van a ser criminalidad organizada. Eso no lo dice el código. Vean ustedes, en ninguna parte. Esta es una intención siniestra de aquellos que están al servicio de los intereses más protervos y más dañosos. Porque un extorsionador, un
secuestrador, un tratante de medio pelo, nunca va a extender pues un daño tanto como un empresario que detrás tiene una maquinaria criminal para enriquecerse y enriquecerse. Ese es el problema. Y si no vamos a atacar eso, entonces es una burla, una broma. Pero, ¿qué nos ha enseñado el código? Que hay que aprovechar todo resquicio, señores. Aquellos termocéfalos o ultragarantistas que creen que hay que descalificar al código porque no le dio la razón en moralidad o porque las garantías no están debidamente. Eso, señor, ¿sabe qué? Mejor que sí con otra cosa. ¿Ya? Porque el servicio de justicia habrá de funcionar así como está, con todos sus problemas. Y hay que aprovechar esos pequeños resquicios para servir hasta donde sea factible al usuario. Pues si no, estamos perdidos, señor. El servicio no se ha hecho para nosotros. Debemos darle gracias a Dios, como siempre dice acá mi compadre, a la Virgen, ¿no es cierto? Que nos podemos ganar la vida con este servicio, porque podemos cobrar nuestros honorarios, cobrar nuestros sueldos, pero el servicio no se ha hecho para nosotros. El servicio está hecho para el usuario, para la colectividad, para el procesado y para las víctimas. A ellos hay que servirlos desde nuestra posición. Cuanto más severos y críticos sean los abogados, los señores fiscales serán mejores. Y cuanto mejores sean los abogados y los fiscales, el juez resolverá mejor. Esa es la idea. Pugna de talentos. No la gran noche ni la gran pelea, ¿no? Sino pugna de talentos. Contraposición de pretensiones para que el juez resuelva imparcialmente. Por lo tanto, luces y sombras. Las sombras son esta torpe forma de considerar que solo hay crimen organizado en estos delitos y no en el resto. Y luces, que por lo menos cuando se aplique ya el código en diciembre a todas estas circunstancias, tendremos oportunidad de dar algunos pasos más. Ni ultragarantismo, ni tampoco eficientismo a cualquier precio. Democracia, Estado de Derecho y razonabilidad en la aplicación de las normas que por lo menos nos dan una oportunidad. ¿De quién depende eso? De nosotros? Si nosotros no vamos a entender el reto que tenemos, mejor dediquémonos a otra cosa. Muchas gracias.